En el sexto domingo de Cuaresma del ciclo C, la Iglesia conmemora la entrada de Jesús en Jerusalén. Y dos son los evangelios que la Iglesia nos propone meditar en este día. Como estamos en el ciclo C, en donde se lee principalmente el Evangelio de Lucas, el primer evangelio es el de Lucas 19, 28-40, que relata la entrada de Jesús en Jerusalén. Y el segundo es el de Lucas 22, 14 al 23, 56, que relata la pasión y muerte de nuestro Señor. Les comentaré el primer evangelio, que es el de Lucas 19, 28, 40. En aquel tiempo Jesús marchaba por delante subiendo a Jerusalén, y sucedió que al aproximarse a Betfagé y Betania, al pie del monte llamado de los Olivos, envió a dos de sus discípulos diciendo: Vayan al pueblo que está enfrente, y entrando en él, encontrarán un pollino atado, sobre el que no se ha montado todavía ningún hombre. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, dirán esto: porque el Señor lo necesita. Fueron pues los enviados y lo encontraron como les había dicho. Y cuando desataban el pollino, les dijeron los dueños: ¿por qué desatan el pollino? Ellos les contestaron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron donde Jesús, y echando sus mantos sobre el pollino hicieron montar a Jesús. Mientras él avanzaba extendían sus mantos por el camino, y cerca ya de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, llenos de alegría, se pusieron a alabar a Dios a grandes voces por todos los milagros que habían visto. Y decían: Bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Respondió Jesús: les digo que si estos callan, gritarán las piedras. Con este evangelio iniciamos las celebraciones de la Semana Santa. Es de notar que este evangelio se lee al inicio de la Eucaristía, luego de lo cual se bendicen los ramos que acompañarán a Jesús en su entrada en Jerusalén y con los cuales se comenzará la celebración del último domingo de Cuaresma, el sexto. Por eso este domingo se le conoce como Domingo de Ramos. En los días que siguen, en concreto a partir del jueves, celebraremos los acontecimientos más importantes de la fe cristiana: la pasión, muerte y resurrección del Señor. Concluiremos estas fiestas el domingo entrante, celebrando el triunfo de la vida sobre la muerte y celebrando que a pesar de sus dificultades, el triunfo del camino de Jesús es inevitable. Y en las lecturas de la Eucaristía de hoy, la Iglesia nos invita a escuchar el relato de la pasión según Lucas, relato que termina con la sepultura de Jesús. En este relato reviviremos los tristes hechos que llevaron a Jesús a la muerte, a fin de prepararnos para celebrar con incontenible alegría su resurrección. Los invito pues a leer el relato de la pasión según Lucas y a leerlo lentamente, con mucha atención y devoción, a fin de meterse en la escena que se narra y acompañar hacia Jesús en el camino de la cruz. Ahora más bien les comentaré el texto leído, que es la entrada de Jesús en Jerusalén. Veamos el contexto. Estando Jesús en Galilea y sabiendo las dificultades que encontraría en Jerusalén, tomó la decisión de subir a la ciudad a celebrar la Pascua. Sus discípulos trataron de desanimarlo, pero él estaba seguro de que solo subiendo a Jerusalén podía consolidar el anuncio de la buena noticia y podría así llevarse al mundo entero. El camino hacia Jerusalén fue largo, son aproximadamente unos 150 kilómetros, y los evangelistas aprovechan este caminar para enseñarnos el camino de Jesús, para enseñarnos el modo cristiano de vivir, es decir, para enseñarnos cómo tenemos que vivir para ser felices aquí y ahora, y después para ser felices para siempre. En su viaje, Jesús siguió la ruta del desierto, bordeando el río Jordán hasta el oasis de Jericó, y luego subió los casi 30 kilómetros que faltan hasta llegar a Jerusalén. Recordemos que se acercaban las fiestas de Pascua, en donde los judíos celebran la liberación de la esclavitud de Egipto y esperan el regreso del profeta Elías.
y en consecuencia esperan la próxima llegada del Mesías. Era pues un ambiente de fiesta y de esperanza, y muchos de todas partes de Israel subían a Jerusalén para la celebración. Podemos imaginar los caminos abarrotados de gente, en grupos y clanes familiares, que iban en caravanas llevando sus camellos, animales y carretas. Y en medio de toda esa multitud iba también Jesús con sus discípulos. Dice el texto que él marchaba por delante subiendo a Jerusalén, liderando a su pequeño grupo y dispuesto a hacer frente a lo que venga. Ya cerca de Jerusalén, al aproximarse a Betfagé y Betania, al pie del monte llamado de los Olivos, dice el texto que Jesús hizo un alto en el camino y envió a 2 de sus discípulos diciendo: vayan al pueblo que está enfrente, y entrando en él encontrarán un pollino atado, sobre el que no ha montado todavía ningún hombre. Desátenlo y tráiganlo. Betfagé y Betania eran 2 pequeñas aldeas que quedaban muy cerca de Jerusalén, a unos 3 kilómetros de la ciudad. Lo que sigue del relato está cargado de simbolismos teológicos para indicar que Jesús es el Mesías, Rey de Israel, y que es un rey humilde y no violento. El texto alude a Zacarías 9:9, que dice: exulta sin freno, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. He aquí que viene a ti tu rey, justo él y victorioso, humilde y montado en un asno, en un pollino, cría de asna. El texto habla de un Mesías rey, humilde, pacífico, no violento, oponiéndose así a la idea tradicional de un Mesías violento y conquistador. Entonces Jesús pide que le traigan un pollino que es un asno joven sin domar. El texto subraya que ningún hombre lo había montado todavía, sugiriendo así que Jesús es el primer rey de Israel que no es violento. Jesús entonces envía a sus discípulos a traerle el pollino, lo que supone tomarlo prestado de la aldea de enfrente. Y Jesús les advierte: si alguien les pregunta por qué lo desatan, dirán esto: porque el Señor lo necesita. Fueron pues los enviados y lo encontraron todo como les había dicho. Y cuando desataban el pollino, les dijeron los dueños: ¿y por qué desatan el pollino? Ellos le contestaron: porque el Señor lo necesita. Es de suponer que los dueños eran conocidos de Jesús y por eso, sin dudar, lo permiten. Siempre los cristianos de los diversos pueblos del mundo van a atender a las necesidades de Jesús y de su iglesia. Entonces, ya con el pollino a mano, Jesús y los suyos se preparan para la procesión de entrada en Jerusalén. Una entrada que será como la del Mesías Rey, no violento, que anunciaba Zacarías. Es de notar que hay 2 grupos de discípulos que extienden sus mantos. Esta extensión de mantos manifiesta la realeza de Jesús, que en esos momentos aún no era conocida. Un grupo ponía sus mantos sobre el pollino. Este grupo recuerda la coronación del rey Salomón en Primera de Reyes 1:33, un rey bastante pacífico. Y el otro grupo que extendía sus mantos sobre el suelo por el camino, este grupo recuerda la coronación del rey Jehú de Israel en 2 Reyes 9:11-13, un rey violento, poderoso y triunfante. Estos 2 grupos representan la existencia de 2 ideas opuestas acerca del Mesías que seguirán presentes en el pueblo hasta los tiempos de Jesús. La del Mesías conquistador y, en mucho menor escala, la del Mesías humilde. A continuación, el texto nos narra la procesión de ingreso a la ciudad. Cerca ya de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, llenos de alegría, se pusieron a alabar a Dios a grandes voces por todos los milagros que habían visto y decían: bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Es de notar que quienes lo alaban solo es el grupo de sus discípulos. Ellos sabían lo que enseñaba y habían visto los milagros que había hecho. Y son ellos los que lo aclaman como un rey de paz. Y son los que gritan: paz en el cielo y gloria en las alturas. Que sin duda es una aclamación mesiánica. En todo caso,
y en medio de la multitud de peregrinos que llegaban a la ciudad, parece que se trató de un grupo bastante reducido de seguidores, compuesto solo por aquellos discípulos que caminaron con él desde Galilea. Hechos de los Apóstoles 1:15 nos dice que después de la muerte y resurrección de Jesús, el número de los reunidos era de unos 120, nada más. El resto de la multitud, que era la inmensa mayoría de peregrinos, venía de otros lugares de Israel y no conocían a Jesús. Por eso cuando Pilatos les dio a elegir a la multitud entre Barrabás y Jesús, la gente eligió liberar a Barrabás, porque él, si bien era un criminal, era muy conocido por todos. Lo cierto es que esta decisión de la gente supuso la condena a muerte de Jesús. El relato concluye con una queja por parte de un grupo de fariseos. Dice el texto que algunos de los fariseos que estaban entre la gente le dijeron: «Maestro, reprende a tus discípulos». Respondió Jesús: «Les digo que si estos callan, gritarán las piedras». ¿Y por qué los fariseos le piden a Jesús que calle a sus discípulos? Porque se resisten a aceptar que ese campesino de Galilea, sin más bienes que un pollino prestado, pueda ser el Mesías de Israel. Y el problema es que eso era lo que los discípulos estaban anunciando. Ellos consideraban que los gritos de alegría y júbilo de los discípulos eran provocadores. Pero Jesús se resiste a hacerlos callar, porque la verdad no puede ser silenciada. Y si se silencia a los discípulos, hasta las piedras gritarán la verdad. A manera de conclusión, los invito a iniciar la Semana Santa con mucha devoción, procurando entender que es por mis pecados que Jesús va a la pasión, y darme cuenta que Jesús pasará por esa durísima prueba por mí, hasta el extremo de morir, solo para que viva y vuelva a Dios. Pidámosle a Dios su gracia para tomar conciencia del increíble amor que me tiene. Y si Jesús ha subido a Jerusalén y ha padecido por mí, preguntarme: ¿y yo qué debo hacer y qué debo padecer por él? Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.